Noticias de última hora, preste mucha atención. Asesinada a tiros la directora de la cárcel más peligrosa de Ecuador. La responsable de la penitenciaría del litoral de Guayaquil fue interceptada por sicarios mientras se desplazaba en un vehículo. La directora de la penitenciaría del litoral, considerada la cárcel más peligrosa de Ecuador, fue asesinada a tiros este jueves mientras se trasladaba en un vehículo por la vía Adaule, a 3 kilómetros de la institución en la que trabajaba. María Daniela Icaza viajaba en el asiento del copiloto cuando fue interceptada por sicarios armados que dispararon contra ella. La penitenciaría, situada en la salida de Guayaquil, es uno de los centros carcelarios más poblados del país. Ha sido escenario de las peores masacres, con el asesinato de cerca de 200 presos. El sistema penitenciario del país está intervenido por las Fuerzas Armadas, tras un decreto de conflicto armado interno emitido por Daniel Noboa el 9 de enero para controlar la toma simultánea de 7 prisiones en una serie de eventos violentos que incluyeron el asalto a un canal de televisión que transmitía un noticiero en directo. El conductor del vehículo, atacado alrededor de las 6 de la tarde, es un funcionario administrativo del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, SNAI, institución encargada del sistema carcelario del país. Resultó herido y fue trasladado a un centro de salud. La información tardó en ser confirmada por el SNAI, que inicialmente había informado de que la directora estaba hospitalizada y tuvo que desmentir su comunicado después de que la policía publicara en la red social X que la directora había sido asesinada y que se encontraba realizando diligencias investigativas en la escena del crimen. Este es el segundo atentado mortal contra un director de cárcel en 2 semanas. El pasado 3 de septiembre, el responsable de la prisión de la provincia de Sucumbíos, ubicada en la Amazonía, recibió 20 disparos mientras viajaba en un vehículo. Ambos funcionarios, que ocupaban cargos de alto riesgo, no contaban con custodia ni se trasladaban en camionetas blindadas. En diciembre de 2022, Santiago Loza, director de la cárcel El Inca, ubicada al norte de Quito, también fue asesinado a tiros cuando se desplazaba en su vehículo. Solo 3 meses después, la directora de la cárcel de mujeres de Guayaquil, Meshao Mayorga, quien tenía apenas un mes en el cargo, sufrió un atentado del que logró salir con vida. La penitenciaría del litoral ha sido centro de operaciones de las pandillas que se han dividido los pabellones según a la banda a la que pertenecen. Desde ahí se organizaban los motines que terminaban en sangrientas masacres. El gobierno de Noboa ha asegurado tener el control de las cárceles con la intervención de los militares. Sin embargo, los crímenes a funcionarios que trabajan en el sistema penitenciario no han cesado. El pasado 31 de agosto 2 agentes penitenciarias fueron asesinadas cuando iban camino al complejo carcelario. En el trayecto hacia el centro, en la vía Adaule cerca del Centro de Rehabilitación Social Guayas número 4, las servidoras fueron víctimas de un atentado delincuencial que les provocó su fallecimiento, publicó en un comunicado, sin mayores explicaciones, el SNAI. En más noticias. Mi hermana no venía con custodia, dice hermano de directora encargada de la penitenciaría, quien fue asesinada en la vía Adaule. El Ministerio del Interior y el SNAI emitieron sus condolencias por la muerte de la funcionaria, pero no se refirieron a que fue un asesinato. La Fiscalía de Ecuador comenzó de oficio una investigación previa por el asesinato de María Daniela Icaza Rezabala, directora de la penitenciaría del litoral. Ella fue baleada la tarde de este jueves, 12 de septiembre, en la vía Adaule. Iba de copiloto en un automóvil rojo. Según la Fiscalía, el asesinato se suscitó mientras se trasladaba junto con su custodia en la vía Adaule, en el norte de Guayaquil. Víctor Andrés, quien se identificó como hermano de Daniela Icaza, dijo en la red social X que ella no iba con un custodio, sino con la persona que en ocasiones le hacía el servicio de expreso. Solo quiero puntualizar algo, mi hermana no venía con custodia, porque no tenía, iba con la persona que a veces le hacía de expreso. Ojo, salió de la morgue del hospital hoy a las 23, nunca llegó un fiscal, menos Ladines, y sí, hasta ahora nadie nos dice nada, publicó anoche. Víctor Andrés escribió eso anoche tras comentar que llegó a la morgue a recoger lo que quedó de su hermana. Él la recordó como una mujer de familia, tranquila, con un gran futuro por delante. Se va cumpliendo con el Estado y con honor, aún nadie nos ha llamado siquiera a decirnos, lo siento, por parte del gobierno, indicó. El Ministerio del Interior y el SNAI emitieron sus condolencias por la muerte de la funcionaria, pero no se refirieron a que fue un asesinato. Pasadas las 18 del jueves, la policía de la zona 8 confirmó el hecho delictivo. El SNAI indicó que rechaza categóricamente cualquier acto de violencia y que reafirma su compromiso de garantizar la seguridad de todos los servidores de esta institución. María Daniela Icaza era madre de 2 niños. En redes sociales, el grupo Scout número 17 Cristóbal Colón lamentó el deceso de Icaza Rezabala. En más noticias.
En las últimas 24 horas se registraron 2 hechos violentos en Durán y en Pascuales. Uno de ellos, el asesinato de María Daniela Icaza, que abre nuevas interrogantes a esta investigación, entre ellas, qué cargo desempeñaba en el centro penitenciario. En este momento nos encontramos en la unidad de vigilancia comunitaria del distrito Pascuales, donde en horas de la mañana la Policía Nacional, mediante rueda de prensa, dio a conocer más detalles en relación al asesinato de la funcionaria del SNAI, María Daniela Icaza. En el siguiente reportaje explayamos la información. María Daniela Icaza Rezabala, funcionaria del SNAI, falleció la noche del jueves 12 de septiembre tras atentado armado mientras se dirigía a su domicilio en la vía Daule a la altura de Pascuales. Aunque en la credencial que portaba la víctima se destacaba el cargo de directora encargada. Según información de la Policía Nacional, ella respondería a otras funciones. Indicar que no se trata de la directora del Centro de Privación de Libertad, sino que se trata sí de un funcionario del SNAI, pero que cumplía las funciones de coordinadora del Centro de Privación de Libertad Guayas número 1. De esta forma se justificaría que Icaza no haya sido custodiada. Además, no presenta registros de alertas anteriores. Como víctima colateral resultó herido un hombre que acompañaba a la funcionaria y que fue trasladado a una casa de salud. Según información de la Fiscalía, el acompañante era custodia de Icaza. Horas más tarde, en su cuenta de ex, el hermano de la funcionaria desmintió lo indicado, indicando: solo quiero puntualizar algo. Mi hermana no venía con custodia porque no tenía. Iba con la persona que a veces le hacía de expreso. Mientras que la Policía Nacional menciona que el hombre también labora dentro del centro penitenciario. También se trataba de un funcionario del SNAI y fue al momento de que salieron de su jornada laboral y se dirigían a su domicilio. Icaza fue servidora pública en el sistema carcelario desde el 2017. Este hecho se suma al asesinato de 2 guías penitenciarias registrado el pasado 31 de agosto, mientras ellas se dirigían al Centro de Privación de Libertad número 2. Con el voto mayoritario del correísmo, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea archivó la solicitud de juicio político en contra del exsecretario de la Administración Pública, Sebastián Corral. Lo hizo luego de la asambleísta Patricia Núñez, proponente del juicio, retiró la solicitud. Con 5 votos a favor, 4 que vinieron del correísmo y 1 de la legisladora alterna del asambleísta de ADN, César Umajinga, se archivó la solicitud de juicio político en contra del exsecretario de la Administración Pública, Sebastián Corral. Esta decisión la tomó en una sesión virtual la Comisión de Fiscalización debido a que la noche de este jueves la legisladora Patricia Núñez del correísmo retiró esta solicitud de enjuiciamiento. Según la presidenta de esa comisión, Pamela Aguirre, esto significó que ya la mesa legislativa acató la sentencia judicial y dio trámite, pero al no encontrar los requisitos completos, se archivó. Finalmente, el juicio político al exsecretario de la Administración Pública, Sebastián Corral, no se tratará en la Asamblea. Mi decisión es retirar este juicio político, que mi decisión es irrevocable. Y es que este viernes, en una sesión virtual, la Comisión de Fiscalización decidió archivarlo. La moción de la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Sofía Espín, contó con 4 votos del correísmo y 1 de la alterna de César Umajinga de ADN. Porque ya no cumple los requisitos, dado que el proponente retiró su pedido de juicio político. Previo al archivo, en la comisión se leyeron los oficios en los que la asambleísta de la Revolución, Patricia Núñez, anunció su retiro de la solicitud de enjuiciamiento en contra del exsecretario y también el pedido de la asambleísta de ADN, Valentina Centeno, para incorporar 15 firmas a este juicio. Lo último no fue admitido, pues solo lo puede hacer la proponente. Continuar con un juicio político sin el respaldo constitucional requerido sería una violación a este principio. Quien tiene que presentar las firmas de respaldo al juicio político es el proponente. Con esto, según la presidenta Aguirre, se dio cumplimiento a la sentencia judicial que les obligaba a tramitarlo nuevamente, pero aclaró que al no contar con los mínimos requisitos, este debe ser archivado. Se ha cumplido con la sentencia constitucional. En este instante lo que corresponde es notificar a la ex proponente por conocimiento y también al ex enjuiciado. De acuerdo a la sentencia, el siguiente juicio a tratar es del ex ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, donde la interpelante es la asambleísta Inés Alarcón, quien también presentó la acción de protección. Luego es el turno de Andrea Montalvo, ex secretaria de Educación Superior. Sin embargo, la solicitud en contra de esta última también fue retirada.
Y continúan los cuestionamientos al reglamento para la selección de un nuevo titular de la Fiscalía General del Estado. Especialistas consideran que su revisión es necesaria para así evitar favorecer a postulantes no idóneos para el cargo. ¿A quiénes se pretende favorecer? Es la pregunta que se hacen los abogados José Chalco y Pablo Encalada. A propósito del reglamento aprobado por el Consejo de Participación Ciudadana para la selección de un nuevo titular de la Fiscalía General del Estado. Hay varias observaciones, una de ellas, que se priorice la carrera en la función pública sobre la preparación académica. Si usted ha sido juez, fiscal, defensor público, se da 2 puntos. ¿Sabe cuánto se da un académico por haber sido docente en programas de posgrado? 0,5. Tal cual como está preparado el reglamento, un funcionario público con una mediocre, formación y experiencia puede llegar a tener un puntaje alto. También se repiten cuestionamientos a los puntos entregados a través de acciones afirmativas y dicen, hay cosas que no hacen mucho sentido. Es menor de 30 años o mayor a 65 años un punto. ¿Sabe por qué digo no entiendo? Porque el requisito para ser fiscal es tener al menos 10 años de profesión. ¿Cómo puede haber alguien con menos de 30 años que sea candidato? Pero no puede ser posible que en este concurso se reconozca hasta 10 puntos de discriminación positiva, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, la diferencia entre una maestría y un PhD son 2 puntos. Ambos cuestionan la premura que existe en el organismo para nombrar ya a quien reemplace a la fiscal Diana Salazar. Creen que hay cálculos políticos detrás. Que no sé si tiene que ver con que los actuales consejeros, algunos de ellos, están con una destitución en trámite, o porque hay acuerdos políticos y están buscando un candidato de consenso. En esas condiciones vamos a aprobar este reglamento a prisas. Insisten en que el reglamento debe corregirse para evitar favorecer a postulantes no idóneos, por decirlo menos. De no designarse un reemplazo, siempre está la posibilidad que el actual titular de la Fiscalía se prorrogue en funciones, hasta que se afinen esos temas que hoy dicen son cuestionables. El gobierno amplía el beneficio económico en el pago de planillas de luz. Ahora el consumo de 0 a 180 kilovatios hora será subsidiado. El gobierno invertirá entre 50 a 70 millones de dólares mensuales. Fue a través del decreto ejecutivo 384 que el gobierno hizo oficial la gratuidad en el consumo de 180 kilovatios hora mensual para todos los usuarios residenciales en los meses de diciembre del 2024, enero y febrero del 2025, lo que quiere decir en concreto que el gobierno subsidiará el consumo residencial de 0 a 180 kilovatios hora y el excedente tendrá que ser pagado por el usuario. Una medida que se ve con buenos ojos desde la academia, sobre todo por la mayor cantidad de energía que se usa en la costa a diferencia de otras regiones del país. Estamos hablando de 250, 300 kilovatios horas al mes en la costa, mientras que en la sierra estamos hablando de un promedio de 150. Pero asimismo a Ángel Recalde, docente investigador del SPOL, le preocupa que esta medida vaya más por el lado económico y no de la eficiencia energética. Que la medida anterior pues se pensaba ahorrar más o menos 100 megavatios y 80 megavatios. No obstante, ambos docentes prefieren plantear propuestas que vayan por 2 vías. La primera por el lado del gobierno, en la que se debe aplicar, según las métricas, un subsidio diferenciado. Se alcance un porcentaje equitativo, ¿no? Digamos que el ahorro sea en función de lo que usualmente se está consumiendo en cada zona. Por otro lado, se encuentra la ciudadanía, que con una correcta planificación y ahorro energético, aseguran, podría estarse ahorrando hasta $40 en el pago de su factura. Los focos debemos comenzar a ahorrar. Focos, por ejemplo, de este tipo de ahorradores ya no deben existir. Deben existir los focos LED. Si tenemos una vivienda, 10 focos, y durante los 10 focos se prenden 5 horas y bajamos de 25 vatios a 9 vatios, estamos haciendo un ahorro. El costo total de este subsidio le cuesta al Estado entre 50 y 70 millones de dólares mensuales. Este viernes se cumplió el tercer día de audiencia preparatoria de juicio en el caso Metástasis. Fiscalía continuó con la presentación de sus elementos probatorios. La audiencia continuará el lunes a las 14 horas. Han transcurrido aproximadamente 17 horas no consecutivas desde que el fiscal general subrogante Wilson Toainga tomó la palabra para
exponer tanto la acusación fiscal como los elementos probatorios en contra de 37 procesados en el caso Metástasis. Este viernes la documentación expuesta fue de las últimas 60.000 fojas de más de 120.000 que componen el expediente. Elementos respecto a chats, transferencias, conversaciones que dan fe de cómo el narcotráfico llegó a dominar al sistema de justicia. El fiscal tendrá que individualizar por cada uno de los procesados cuáles son los elementos de convicción que tiene la Fiscalía. Eso tomará un tiempo más y luego se abrirá la posibilidad de que las defensas presentemos nuestros descargos. Lo siguiente en esta audiencia será que Fiscalía solicite formalmente llamar a juicio a los procesados y cuál será la pena a la que apunta tanto para las 4 personas que denominó líderes de la empresa delictiva, los abogados Cristian Romero y Alexander Novillo, al administrador de los bienes del narcotraficante Leandro Norero, Javier Jordán, y también a su socio Fabián Camposano, alias El Yanqui, además de los 33 procesados restantes, entre los que se incluye el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y el exasambleísta Ronnie Aliaga, acusados de coautores. Las defensas técnicas también tenemos todo el derecho de reclamar que se dicte el sobreseimiento del procesado por la falta de elementos de convicción para que exista un auto de llamamiento a juicio. Cada defensa técnica tiene sus argumentos. De acuerdo a la teoría fiscal, esta organización delictiva se gestó desde el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi el 25 de mayo de 2022, todo con la finalidad de lograr beneficios penitenciarios tanto para Leandro Norero y su familia. Al momento, 12 personas han sido sentenciadas por procedimiento abreviado con penas de 15 a 40 meses. Los 37 procesados que están a la espera del llamado a juicio podrían enfrentar condenas de 5 a 10 años. Ion Polit salió en libertad en Estados Unidos tras pago de fianza de 14 millones. La audiencia para la lectura de cargos del hijo del excontralor se realizará el próximo 19 de septiembre a las 10. A pocas horas de haber sido arrestado, John Polit Esteves, el hijo del excontralor Carlos Polit, fue puesto en libertad tras pagar una fianza de 14 millones de dólares. Ion Polit acuerda pagar una millonaria fianza para salir de prisión y defenderse en libertad. Su liberación consta en una notificación en el sistema judicial estadounidense. Además del pago, se le solicitaron una garantía personal y varios garantes. Polit Esteves, arrestado el 11 de septiembre de 2024, tiene pendiente aún la firma de su garantía personal. La justicia estadounidense le pidió también $100,000 como depósito en la Corte del Distrito Sur de Florida y necesita presentar 14 garantes y propiedades como garantía. El hijo del excontralor tiene un plazo de 8 días para depositar el dinero en la corte. En tanto, su detención ocurrió 2 días después de que se aplazó la audiencia de lectura de sentencia en contra de su padre para el 27 de septiembre. El hijo del excontralor enfrentará 6 cargos ante la justicia de Estados Unidos. Los delitos que se le imputan son conspiración para lavar activos, lavado de activos y realización de transacciones con bienes derivados de actividades ilícitas. Se trata de los mismos delitos por los que su padre fue investigado y juzgado en Estados Unidos. De hecho, en el proceso judicial del exfuncionario se mencionó a su hijo como pieza clave para el lavado de activos en el estado de Florida. De las investigaciones en contra de Carlos Polit se desprendieron los indicios que vinculan directamente a su hijo. Incluso los mismos fiscales que indagaron al excontralor son los que impulsan el proceso de su hijo John. Durante el juicio de su padre, que se desarrolló en abril pasado, John fue señalado por colaborar en el cometimiento del delito de conspiración para lavado de activos. En el juicio en contra del excontralor se nombró a su hijo por varias ocasiones. La fiscalía indicó que Ion Polit y su padre se habrían enriquecido ilegalmente lavando sobornos que el excontralor habría recibido de Odebrecht y Diego Sánchez Silva. En más noticias. En el cantón Salitre, en Guayas, el gobierno nacional entregó 100 camionetas nuevas de las más de 300 que comprenden esta primera fase. La ministra del Interior, Mónica Palencia, destacó que los vehículos no tendrán distintivos de la institución policial y que serán utilizados en temas investigativos de las zonas consideradas conflictivas. Se han entregado y se entregan como parte de ello 339 camionetas. Nosotros estamos entregando unos vehículos en blanco. Los ciudadanos podrán encontrarse a su paso sin reconocer a nuestros policías del área de inteligencia. El Ministerio de Trabajo abrió un sumario administrativo a la vicepresidenta Verónica Abad porque habría incumplido con la disposición presidencial de su traslado a la Embajada de Ecuador en Turquía. Esta decisión se la tomó en base a la escalada de tensiones en los últimos meses en Israel. De acuerdo con el documento, Abad tenía que arribar a Ankara, la capital turca, antes del 1 de septiembre. Sin embargo, llegó el lunes 9.
Una dirección de esa cartera de Estado dio un plazo de 24 horas para que la Cancillería remita un informe técnico sobre el posible incumplimiento de la vicepresidenta. La Asamblea dejó pendiente una resolución propuesta por el Partido Social Cristiano para que no se retomen los juicios políticos a exministros de Guillermo Lasso y se tramite el de la ministra Mónica Palencia. Sin embargo, rechazó el informe a la Nación del presidente Daniel Noboa. Un nuevo intento para frenar la reactivación de los juicios políticos a los 3 exministros de Guillermo Lasso y retomar el de la ministra Mónica Palencia quedó pendiente de resolver este jueves en el pleno virtual de la Asamblea. La asambleísta Gisela Molina del Partido Social Cristiano planteó un cambio del orden del día que contiene 3 cosas: declarar la ineficacia jurídica de la decisión de la Comisión de Fiscalización de acatar la sentencia, confirmar el archivo de las solicitudes de enjuiciamiento y disponer al CAL que inicie procesos administrativos para sancionar a los 5 asambleístas que votaron a favor de acoger la sentencia judicial. La sesión se suspendió y cuando sea convocada nuevamente se topará este punto. Más temprano, el Pleno con 79 votos a favor rechazó los datos del informe a la Nación presentados por el presidente de la República, Daniel Noboa. La Comisión Ocasional concluyó que de las 107 metas del Plan Nacional de Desarrollo, 55 no registran cumplimiento, que se oculta información y que no hay objetivos en temas de seguridad. Paradójicamente, en defensa del gobierno tomaron la palabra los 2 asambleístas que hace poco eran de Construye. Hay que agradecerle al presidente de la República que ha tenido la valentía de poner el pecho a las balas en estos problemas críticos también que vive el país. Este informe es vergonzoso. Creo que esta asamblea tiene cosas muchísimo más importantes que hacer en lugar de seguir perdiendo el tiempo en absurdos de esta dimensión. Con mucho estupor, la forma en la que ciertos asambleístas que pertenecían a otras bancadas, precisamente, defienden a ultranza a un gobierno que no tiene nada que mostrar. Realmente sorprende y causa hasta asco. El informe dio paso a más críticas desde la Revolución Ciudadana a la gestión del gobierno. El oficialismo respondió. Resultados, compañeros, que se traducen a no garantizar ni bienes ni servicios a la población y, peor aún, garantizar sus principales derechos: el derecho a la vida. En 3 meses, después de presentado el Plan Nacional de Desarrollo, no se puede cumplir todo lo que correspondería hacer en un año. Finalmente, el Pleno dispuso que este informe se envíe a la Contraloría para que dé seguimiento. Haber defendido en los últimos 10 años a procesados por narcotráfico es una de las prohibiciones para postular al cargo de nuevo fiscal general del Estado, al concurso. Especialistas cuestionan algunos puntos del reglamento aprobado.